Si todavía esperas que alguien regrese para ser feliz, ya perdiste lo más importante, a ti mismo. Quiero pedirte algo antes de que continúes escuchando este mensaje. Durante unos minutos, deja de pensar en la persona que extrañas. No pienses en quien decidió marcharse, ni en las promesas que quedaron sin cumplir. En lugar de eso, piensa en alguien mucho más importante. La persona que eras antes de entregar las llaves de tu paz a alguien que nunca debió tener ese poder. Existe una tragedia silenciosa de la que casi nadie habla. No comienza el día en que alguien decide irse. Comienza mucho después, cuando tú también abandonas tu propia vida sin darte cuenta. Sigues respirando, pero ya no disfrutas los amaneceres. Sigues caminando, pero sientes que no avanzas. Sonríes frente a los demás mientras, en el fondo, esperas un mensaje que quizá nunca llegará. Poco a poco, conviertes tu corazón en una prisión donde la esperanza de recuperar a alguien pesa mucho más que el deseo de recuperarte a ti mismo. Alejandro conocía perfectamente esa sensación. Después de terminar una relación que había significado todo para él, comenzó a vivir atrapado entre los recuerdos y las posibilidades que solo existían en su imaginación. Cada mañana despertaba revisando su teléfono antes incluso de levantarse de la cama, convencido de que tal vez ese día encontraría el mensaje que cambiaría su historia. Cada noche volvía a leer conversaciones antiguas, intentando descubrir en qué momento todo había empezado a romperse. Con el paso del tiempo dejó de salir con sus amigos. Escúchame con atención, porque esta verdad puede cambiar tu vida. El apego emocional no comienza cuando amas demasiado. Comienza cuando olvidas quién eres sin la presencia de la otra persona. Ese es el momento en que el miedo reemplaza a la libertad. La ansiedad ocupa el lugar de la paz y tu identidad empieza a depender de decisiones que nunca estuvieron bajo tu control. Pero aquí está la buena noticia. Existe una versión de ti que todavía no conoces. Una versión mucho más fuerte, más libre y más consciente. Una persona que ya no necesita perseguir a nadie para sentirse valiosa, que no mendiga atención y que entiende que el amor verdadero jamás debe costar la dignidad. No estoy aquí para enseñarte cómo olvidar a alguien. Estoy aquí para recordarte algo mucho más importante, cómo volver a encontrarte contigo mismo. Porque el verdadero milagro no sucede cuando una persona regresa a tu vida. El verdadero milagro ocurre cuando recuperas tu libertad. Vuelves a confiar en tu propio valor y descubres que toda la fuerza que buscabas en otras personas siempre estuvo esperando despertar dentro de ti. Hoy tienes dos caminos frente a ti. Puedes seguir esperando que alguien cambie para empezar a vivir otra vez, o puedes tomar la decisión de convertirte en la persona que ya no necesita que nadie regrese para volver a sonreír. Si eliges el segundo camino, este no será simplemente el final de una historia de dolor. Será el comienzo de la transformación más importante de toda tu vida. Porque el día que decidas recuperarte a ti mismo comprenderás que la persona que más necesitabas encontrar nunca estuvo al otro lado de un mensaje. Siempre estuvo dentro de ti, esperando que tuvieras el valor de volver a elegirte. Quiero que hoy te hagas una pregunta con absoluta sinceridad. Una pregunta que puede cambiar la manera en que entiendes todo lo que has vivido. ¿De verdad extrañas a esa persona? ¿O extrañas la sensación de seguridad que creías tener cuando estaba a tu lado? Aunque parezcan la misma cosa, no lo son. El corazón herido suele confundir la costumbre con el amor, la dependencia con el compromiso y el miedo a la soledad con un vínculo profundo. Cuando el dolor habla, la mente idealiza el pasado y olvida todas las razones por las que esa historia terminó. Alejandro también cayó en esa trampa. Durante meses estaba convencido de que no podía seguir adelante sin la mujer que había perdido. Pensaba en ella al despertar. La recordaba en cada lugar y sentía que su ausencia había destruido toda posibilidad de ser feliz. Pero un día, mientras caminaba solo por un parque donde antes solían reunirse, comprendió algo que nunca había considerado. No estaba llorando únicamente por ella. Estaba llorando por la rutina que había construido alrededor de su presencia. Extrañaba los mensajes de buenos días, las conversaciones interminables, los planes para el futuro y la sensación de que siempre habría alguien esperándolo al final del día. Había confundido la compañía con la felicidad y la costumbre con el amor verdadero. Ese descubrimiento fue doloroso, pero también fue el primer paso hacia su libertad. Escúchame con atención. El vacío que sientes no siempre significa que perdiste al amor de tu vida.
Muchas veces significa que llegó el momento de construir una vida que no dependa de otra persona para sentirse completa. La dependencia emocional tiene una capacidad muy peligrosa. Se disfraza de amor. Te hace creer que necesitas la atención de alguien para sentirte suficiente, que tu paz depende de un mensaje y que tu valor aumenta o disminuye según la forma en que otra persona decide tratarte. Pero el amor verdadero nunca nace del miedo. El amor consciente deja espacio para la libertad, el respeto y el crecimiento. No exige que abandones tu identidad para conservar una relación. Por eso quiero proponerte un ejercicio sencillo, pero profundamente transformador. La próxima vez que sientas el impulso de buscar a esa persona, detente durante unos minutos y pregúntate con total honestidad, ¿qué necesito realmente en este momento? Tal vez descubras que no necesitas hablar con ella. Lo que necesitas es sentirte escuchado. Quizá no estás buscando un mensaje. Estás buscando compañía. Tal vez no deseas recuperar una relación. Lo único que deseas es volver a sentir tranquilidad. Cuando identificas la necesidad verdadera, recuperas el poder de satisfacerla de una manera saludable. Llama a un amigo. Sal a caminar. Lee unas páginas de un buen libro. Escribe todo lo que llevas dentro. Haz ejercicio. Dedica unos minutos a la oración, a la meditación o simplemente al silencio. Poco a poco descubrirás que muchas de las respuestas que buscabas desesperadamente en otra persona siempre estuvieron esperando dentro de ti. Con el paso del tiempo dejarás de reaccionar automáticamente al vacío porque aprenderás a comprenderlo. La soledad dejará de sentirse como un castigo y comenzará a convertirse en un espacio donde reconstruyes tu identidad. Fortaleces tu carácter y recuperas la paz que un día entregaste sin darte cuenta. Y recuerda siempre esto. El corazón no sana porque alguien regrese. Sana cuando dejas de exigirle a otra persona que haga el trabajo interior que solo te corresponde a ti. Porque el día que aprendas a diferenciar entre el amor y la dependencia, recuperarás una libertad que ninguna despedida volverá a quitarte. Ese será el momento en que dejarás de perseguir a quien se fue y comenzarás, por fin, a construir la vida que siempre mereciste. Quiero que cierres los ojos por un instante y respondas con absoluta honestidad una pregunta que puede cambiar el rumbo de tu vida. Si hoy desaparecieran todos los títulos que llevas, todas las relaciones que has construido y todas las personas que forman parte de tu historia, ¿seguirías sabiendo quién eres? Parece una pregunta sencilla, pero es una de las más profundas que alguien puede hacerse. Muchas personas creen que el mayor dolor aparece cuando una relación termina. Sin embargo, la verdadera herida comienza cuando descubren que habían construido toda su identidad alrededor de esa relación. Poco a poco dejaron de ser ellas mismas para convertirse únicamente en la pareja de alguien, en la aprobación de alguien o en la expectativa de otra persona. Alejandro nunca imaginó que eso también le estaba ocurriendo. Durante años creyó que su felicidad dependía de mantener a los demás satisfechos. Cambiaba sus planes para complacer a otros, silenciaba sus opiniones para evitar conflictos y dejaba a un lado sus propios sueños con tal de no perder a quienes amaba. Pensaba que eso era amor, cuando en realidad estaba perdiéndose a sí mismo. Cuando aquella relación terminó, sintió que no solo había perdido a una persona. También había perdido el rumbo de su vida. Se despertaba sin motivación, caminaba sin un propósito claro y cada decisión parecía más difícil que la anterior. Por primera vez comprendió que había dedicado tanto tiempo a construir una relación que había olvidado construir su propia identidad. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría su futuro. En lugar de seguir buscando respuestas en el pasado, comenzó a buscarlas dentro de sí mismo. Volvió a practicar las actividades que alguna vez había amado. Retomó la lectura, comenzó a entrenar, pasó más tiempo con su familia y volvió a escribir los sueños que había abandonado años atrás. Al principio parecía un esfuerzo pequeño, pero cada hábito recuperado era una parte de sí mismo que regresaba. Escúchame con atención. Tu identidad nunca debe depender de una historia de amor. Debe sostenerse sobre principios, valores y un propósito que permanezca firme incluso cuando las personas entren o salgan de tu vida. Las relaciones pueden cambiar. Las circunstancias pueden transformarse de un día para otro. Incluso las personas que hoy prometen quedarse pueden tomar un camino diferente mañana. Pero hay algo que nadie puede quitarte, el carácter que decides construir cada día. Por eso quiero proponerte un ejercicio sencillo,
pero profundamente transformador. Toma una hoja de papel y escribe 10 cualidades que existen en ti, independientemente de cualquier relación. No escribas lo que otros opinan de ti. Escribe aquello que tú has demostrado con tus acciones. Tal vez eres disciplinado. Tal vez eres generoso, creativo, resiliente, honesto o valiente. Quizá has superado dificultades que nadie conoce. Tal vez has seguido adelante cuando todos pensaban que te rendirías. Esas cualidades son la verdadera base de tu identidad. Léelas cada mañana. No como una lista de palabras bonitas, sino como un recordatorio de la persona que realmente eres. Alejandro hizo exactamente eso. Cada día añadía una nueva razón para sentirse orgulloso de sí mismo. Poco a poco dejó de buscar validación en los demás y comenzó a encontrar seguridad en su propio crecimiento. Ya no necesitaba que alguien le recordara su valor, porque había aprendido a reconocerlo por sí mismo. Y llegará un momento en tu vida en el que volverás a amar. Volverás a confiar y abrirás nuevamente tu corazón. Pero esta vez será diferente. Ya no buscarás a alguien que te complete, porque descubrirás que siempre fuiste una persona completa. Ese será el día en que comprenderás una verdad que nadie podrá volver a quitarte. La relación más importante que tendrás en toda tu vida no es la que construyas con otra persona. Es la que construyas contigo mismo. Quiero que hoy descubras una verdad que puede salvarte de muchas noches de ansiedad. No todo silencio representa una derrota. A veces, el silencio es el lugar donde el corazón deja de sangrar y comienza a reconstruirse. Vivimos en una sociedad que nos hace creer que toda historia necesita una explicación, que toda despedida merece una última conversación y que toda herida sanará cuando obtengamos las respuestas que llevamos tanto tiempo buscando. Nos convencemos de que solo podremos seguir adelante cuando la otra persona nos diga por qué se fue, por qué cambió o por qué dejó de luchar por la relación. Pero la vida enseña algo completamente diferente. Hay preguntas que jamás serán respondidas y, aún así, tu corazón puede encontrar paz. Hay conversaciones que nunca ocurrirán y, sin embargo, tu alma puede sanar. La verdadera libertad no siempre llega cuando alguien te explica lo sucedido. Muchas veces comienza el día en que aceptas que ya no necesitas esa explicación para continuar con tu vida. Alejandro pasó meses esperando ese momento. Imaginaba que una llamada inesperada resolvería todas sus dudas. Pensaba que un último mensaje le devolvería la tranquilidad que había perdido. Incluso escribía largos textos explicando todo lo que sentía, pero nunca encontraba el valor para enviarlos. En el fondo, sabía que ninguna respuesta sería suficiente para llenar el vacío que llevaba dentro. Cada noche volvía a leer las mismas conversaciones. Analizaba cada palabra, cada silencio y cada despedida, creyendo que encontraría una señal que cambiara el final de la historia. Sin darse cuenta, estaba viviendo más en el pasado que en el presente. Hasta que un día comprendió una verdad que transformó por completo su manera de pensar. No estaba buscando respuestas. Estaba buscando una excusa para seguir aferrado a alguien que ya había elegido otro camino. Ese descubrimiento fue doloroso, pero también fue profundamente liberador. Desde ese momento dejó de perseguir explicaciones y comenzó a proteger su paz. Entendió que algunas historias terminan sin un cierre perfecto y que insistir en abrir puertas que ya se cerraron solo impide descubrir las nuevas oportunidades que la vida está preparando. Escúchame con atención. No toda conversación merece una respuesta, porque no toda respuesta tiene el poder de sanar. Hay personas que jamás podrán darte la paz que estás buscando, simplemente porque esa paz nunca estuvo en sus manos. La paz siempre ha estado dentro de ti. Por eso quiero proponerte un ejercicio que puede cambiar la forma en que reaccionas cuando la nostalgia vuelve a aparecer. La próxima vez que sientas el impulso de escribirle, no lo hagas inmediatamente. Espera 30 minutos. Respira profundamente. Sal a caminar sin mirar el teléfono. Escucha música que te inspire. Escribe lo que estás sintiendo en un cuaderno o dedica unos minutos a la oración y al silencio. Descubrirás que muchas decisiones que parecían urgentes pierden fuerza cuando las emociones dejan de controlar tu mente. Ese pequeño espacio entre el impulso y la acción puede convertirse en el lugar donde nace una versión mucho más fuerte de ti. Alejandro comenzó a practicar este hábito todos los días. Al principio era difícil. Cada minuto parecía una eternidad.
Pero poco a poco descubrió que el impulso desaparecía y que la necesidad de buscar a esa persona era cada vez más débil. Lo que antes parecía imposible comenzó a convertirse en una nueva forma de vivir. Con el paso del tiempo entendió que el silencio no siempre separa a las personas. Muchas veces reúne las partes de nosotros que estaban rotas. Aprendió que no responder también puede ser una respuesta, que dejar de insistir también es una forma de amor propio y que proteger la paz interior vale mucho más que obtener una explicación tardía. Y cuando finalmente dejó de temer al silencio, descubrió algo extraordinario. Ya no necesitaba que alguien regresara para sentirse completo. Porque había encontrado aquello que llevaba tanto tiempo buscando fuera de sí mismo, una paz que ninguna despedida volvería a arrebatarle. Quiero que hoy mires tu dolor desde una perspectiva completamente diferente. No como una condena, sino como una oportunidad que todavía está esperando una decisión. Porque el sufrimiento, por sí solo, no determina el destino de nadie. Lo que realmente transforma una vida es la respuesta que eliges dar cuando todo dentro de ti parece romperse. Muchas personas creen que sanar significa dejar de sentir dolor. Pero la verdad es otra. Sanar significa aprender a caminar incluso cuando el corazón todavía duele. Pero el tiempo no cambia una vida. Lo que cambia una vida son las decisiones que tomas mientras el tiempo pasa. Un día, después de otra noche llena de tristeza, Alejandro comprendió que llevaba demasiado tiempo esperando sentirse mejor para empezar a vivir. Entonces hizo algo diferente. Se levantó, se puso los zapatos y salió a caminar. No porque tuviera ganas, sino porque entendió que la disciplina debía ser más fuerte que sus emociones. Ese pequeño paso marcó el comienzo de una transformación inesperada. Al día siguiente volvió a salir. Después comenzó a entrenar. Más tarde retomó los libros que había abandonado. Aprendió nuevas habilidades y empezó a dedicar tiempo a proyectos que durante años había dejado para algún día. Poco a poco descubrió que cada acción positiva debilitaba un poco más el poder que el dolor tenía sobre su vida. Escúchame con atención. No puedes evitar que algunas personas te decepcionen. No puedes cambiar lo que ya ocurrió. No puedes regresar al pasado para escribir una historia diferente. Pero siempre podrás decidir qué hará esa experiencia con tu carácter. Puedes permitir que el resentimiento ocupe el lugar de la esperanza o puedes utilizar ese mismo dolor como el combustible que impulse la mejor versión de ti mismo. Las personas más fuertes no son aquellas que nunca sufrieron. Son aquellas que aprendieron a convertir cada caída en una oportunidad para crecer. Comprendieron que las heridas pueden convertirse en maestros cuando dejamos de verlas únicamente como enemigos. Por eso quiero proponerte un nuevo hábito. A partir de hoy, cada emoción difícil debe terminar en una acción que construya tu futuro. Si aparece la tristeza, mueve tu cuerpo. Sal a caminar, corre o entrena. Si llega la nostalgia, alimenta tu mente con un buen libro o aprende algo nuevo. Si la frustración intenta dominarte, trabaja en un proyecto personal que acerque tu vida a la persona que deseas ser. Y si el vacío vuelve a tocar la puerta de tu corazón, dedica unos minutos al silencio, a la oración o a la gratitud. Recuerda que ninguna emoción está destinada a quedarse para siempre cuando decides darle una dirección correcta. Alejandro descubrió que el dolor nunca desapareció de un día para otro. Lo que cambió fue él. Se volvió más fuerte, más disciplinado y más consciente. Comprendió que la vida no estaba intentando destruirlo. Estaba preparándolo para convertirse en alguien que jamás habría existido sin aquella prueba. Y un día, mientras recordaba todo lo que había vivido, dejó de preguntarse, ¿por qué me pasó esto? La pregunta cambió por completo. Ahora se preguntaba, ¿en quién me estoy convirtiendo gracias a todo esto? Y esa fue la respuesta que transformó su destino. Porque el dolor no llegó para definir quién eres. Llegó para revelar una fortaleza que todavía no conocías. El día que entiendas esa verdad, dejarás de ver tus heridas como el final de tu historia y comenzarás a verlas como el inicio de la persona que siempre estuviste destinado a ser. Quiero hablarte de una de las decisiones más difíciles que puede tomar el corazón humano. No porque requiera fuerza física, sino porque exige una valentía que muy pocas personas están dispuestas a desarrollar. Hablo del perdón. Sé que cuando escuchas esa palabra, probablemente tu mente viaja de inmediato hacia una traición, una mentira, una despedida inesperada o una promesa que jamás fue cumplida.
Tal vez todavía hay heridas que parecen abiertas y recuerdos que regresan cuando menos los esperas. Es normal. El dolor tiene la costumbre de quedarse más tiempo del que deseamos. Pero eso no significa que deba quedarse para siempre. Alejandro también creyó durante mucho tiempo que perdonar era imposible. Pensaba que aferrarse al resentimiento era una forma de protegerse. Se repetía una y otra vez que, mientras no perdonara, estaba haciendo justicia por todo lo que había sufrido. Sin embargo, con el paso de los meses descubrió una verdad que cambió completamente su manera de vivir. El resentimiento nunca castiga primero a quien te hizo daño. Castiga todos los días a quien decide cargar con él. Aquellas palabras golpearon su corazón con una fuerza que jamás olvidaría. Comprendió que mientras la otra persona seguía con su vida, él continuaba atrapado en un pasado que ya no podía cambiar. Cada recuerdo alimentaba su enojo, cada pensamiento robaba un poco más de su paz y cada día que pasaba era una oportunidad perdida para reconstruirse. Fue entonces cuando entendió que perdonar no significaba justificar una traición ni fingir que nada había ocurrido. Tampoco significaba volver a confiar automáticamente o permitir que alguien regresara a ocupar un lugar que había perdido con sus propias acciones. Perdonar significaba algo mucho más profundo. Significaba dejar de permitir que el pasado siguiera gobernando su presente. Escúchame con atención. El perdón no cambia lo que ocurrió, pero cambia completamente la persona que decides ser después de lo ocurrido. No borra las cicatrices, pero evita que esas cicatrices sigan controlando cada una de tus decisiones. Alejandro comenzó un proceso que nadie veía. Cada noche escribía todo aquello que nunca había tenido el valor de decir. Escribía su enojo, su tristeza, sus preguntas y también sus decepciones. No lo hacía para enviar esas cartas. Lo hacía para vaciar un corazón que llevaba demasiado tiempo cargando un peso innecesario. Con cada página sentía que respiraba un poco mejor. No porque el dolor desapareciera de inmediato, sino porque finalmente había dejado de alimentarlo. Quiero proponerte el mismo ejercicio. Busca una hoja de papel y escribe todo lo que llevas guardado desde hace tanto tiempo. No tengas miedo de ser completamente honesto. Escribe aquello que todavía duele, aquello que nunca pudiste expresar y todo lo que durante años has intentado esconder. Cuando termines, recuerda algo importante, esa carta no existe para cambiar a la otra persona. Existe para liberarte a ti. Puedes guardarla como un recordatorio de cuánto has crecido o puedes romperla como un acto simbólico de libertad. Lo importante no es lo que hagas con el papel. Lo importante es la decisión que tomes con tu corazón. Porque llega un momento en la vida en el que entiendes que seguir cargando resentimiento no protege tu paz, la destruye. Alejandro descubrió que el perdón no era una muestra de debilidad. Era la mayor demostración de fortaleza que había conocido. Solo alguien verdaderamente libre es capaz de dejar de vivir prisionero de aquello que no puede cambiar. Y llegará un día en el que recordarás esa historia sin sentir rabia, sin desear venganza y sin permitir que el pasado gobierne tus emociones. No porque hayas olvidado lo sucedido, sino porque habrás decidido que ninguna herida tendrá el poder de definir el resto de tu vida. Ese será el momento en que comprenderás una verdad que muy pocas personas llegan a descubrir. El perdón nunca fue un regalo para quien te lastimó. Siempre fue el regalo más valioso que podías hacerle a tu propia paz. Quiero terminar este recorrido recordándote una verdad que puede transformar no solo la manera en que enfrentas una despedida, sino la forma en que vivirás el resto de tu vida. Durante demasiado tiempo nos hicieron creer que la felicidad llegaría cuando alguien cambiara, cuando apareciera una llamada inesperada, cuando llegara una disculpa o cuando la persona que se fue comprendiera lo que había perdido. Sin darnos cuenta, dejamos nuestro futuro suspendido en decisiones que nunca dependieron de nosotros. Vivimos esperando un cambio externo mientras nuestro mundo interior permanecía detenido. Alejandro también vivió atrapado en esa ilusión. Durante mucho tiempo creyó que la solución estaba en recuperar aquella relación. Pensaba que, si algún día ella regresaba, todo volvería a tener sentido. Imaginaba conversaciones perfectas, reconciliaciones imposibles y futuros que solo existían en su mente. Pero mientras esperaba que alguien más cambiara, él permanecía exactamente en el mismo lugar. Los días pasaban. Las semanas se convertían en meses. Y la única persona que seguía perdiendo tiempo era él. Hasta que una mañana ocurrió algo diferente.
Se miró al espejo y por primera vez en mucho tiempo, dejó de preguntarse, ¿por qué se fue? En lugar de eso, hizo una pregunta mucho más poderosa. ¿Qué estoy haciendo yo para convertirme en la persona que siempre quise ser? Esa simple pregunta cambió el rumbo de su vida. Desde ese día dejó de perseguir respuestas y comenzó a construir una nueva versión de sí mismo. Volvió a entrenar, recuperó hábitos saludables, aprendió nuevas habilidades, fortaleció su fe y empezó a trabajar en sueños que había abandonado hacía años. Cada pequeño paso le devolvía una parte de la confianza que había perdido. Escúchame con atención. El verdadero poder no consiste en lograr que alguien vuelva, te extrañe o se arrepienta. Ese tipo de poder siempre será frágil porque depende de la voluntad de otra persona. El poder auténtico aparece cuando desarrollas un carácter tan firme, una autoestima tan sólida y un propósito tan claro que ninguna circunstancia puede destruir tu paz. Cuando fortaleces tu interior, descubres que las pérdidas ya no definen tu identidad. Las críticas ya no gobiernan tus decisiones. Las despedidas dejan de controlar tu felicidad y las ausencias ya no determinan cuánto vales. Comienzas a caminar con la tranquilidad de quien sabe que todo lo verdaderamente importante vive dentro de sí mismo. Por eso quiero proponerte un último desafío. Cada mañana, antes de mirar tu teléfono, antes de revisar mensajes o permitir que el ruido del mundo ocupe tu mente, hazte una sola pregunta. ¿Qué decisión me hará hoy más fuerte, más libre y más fiel a la persona en la que quiero convertirme? Después responde con acciones. Entrena aunque no tengas ganas. Lee aunque nadie te lo pida. Aprende algo nuevo aunque parezca difícil. Perdona aunque todavía duela. Trabaja por tus sueños aunque el progreso sea lento. Cada pequeña decisión fortalece tu identidad mucho más que cualquier aprobación que puedas recibir de los demás. Alejandro comprendió finalmente que la mayor victoria nunca fue superar a quien se marchó ni demostrarle lo que había perdido. La mayor victoria fue convertirse en una persona tan libre, tan íntegra y tan llena de propósito que dejó de necesitar que alguien más validara su existencia. Y quiero que tú también recuerdes esto. Tu valor nunca dependió de quien decidió irse. Nunca dependió de un mensaje, de una llamada o de una relación. Tu verdadero valor siempre estuvo en tu carácter, en tu capacidad para levantarte después de cada caída, en tu fe, en tu disciplina y en la decisión de seguir adelante incluso cuando nadie más creía en ti. Hoy no termina una historia de pérdida. Hoy comienza una historia de recuperación. Recupera tu paz. Recupera tu dignidad. Recupera tus sueños. Pero, sobre todo, recupérate a ti mismo. Porque el día que eliges construir tu vida desde el amor propio y no desde el apego, recuperas un poder que nadie volverá a tener sobre tu corazón. Y ese será el comienzo de la relación más importante que tendrás en toda tu vida, la relación contigo mismo.